Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa de él, God Bless You from Dead, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Mira, te lo dije y no me hiciste caso. Te dije que no debías quedarte solo. ¿Me crees ahora? Eres un terco. Dariana acababa de llegar vistiendo su propia pijama verde con un estampado de rana con ojos de vaca. Entonces, ¿ahora me crees? Sai le arrojó una almohada a Darin con expresión cansada. Cuando te conté lo que vi, dijiste que lo imaginé. Entonces, ¿ahora qué? Con todo lo que ha pasado, ¿realmente vas a continuar con el caso? Darin se giró para preguntarle a Agus, quien se sentó en el sofá de enfrente. La sala de espera del departamento forense estaba ahora llena de personas con diversas funciones en la investigación del caso. Tanto el propio Agus como King, Darin, Seitum. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Pero es peligroso. Puedes ver lo que sufrió cada persona. Esto sin contar con el incidente con el vehículo del equipo forense. Solo déjenlo así. Si ustedes no están de acuerdo con esto, no los detendré. Una vez que estuvieron todos juntos, Tum empezó a contar la historia, ya que todos quienes trabajaban en el caso debían conocer la información. A pesar de todo esto, tengo que sacar a este asesino en serie por el cuello. Volverá a suceder. Sinja, quiero ayudar. Pero por lo que vi, tengo miedo de no poder sobrevivir, dijo Darin antes de mirar a las tres muñecas sobre la mesa por el rabillo del ojo. Solo viéndolas así, ya se le ponía la piel de gallina. Si tuviera que lidiar con todo de manera directa, sentía que sufriría un infarto y moriría. Darin se levantó y rápidamente salió de la habitación. Tup entendió y solo lo observó marcharse, sin intervenir en su decisión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dijo Kim en voz baja. ¿Tú lo crees? Si no fueras tú quien lo dijera, no lo habría creído. Levantó la cabeza y miró a los ojos de la persona sentada no muy lejos de él. Entonces, ¿cómo podemos atrapar a la persona que hace esto? ¿Cómo se puede llevar a un fantasma a los tribunales? Tonto seas tú. Incluso si todo fuera cierto, alguien debe poder atraparlo, ¿verdad? Sí, estos son elementos rituales. De todos modos, debe haber una persona viva haciéndolo. Entonces, ¿cómo encontramos a esa persona? Por lo que he visto hasta ahora, ustedes todavía no han logrado nada, dijo King, recostándose en el sofá. Un par de ojos profundos miraron al niño que estaba sentado junto a su examante, muy apegado a él, más de lo que le gustaría. Suficiente. La cámara de la tienda frente al templo capturó la imagen de alguna de las víctimas que entraron ahí. Acabo de revisar las imágenes y he visto a dos personas hasta ahora. Uno es el niño llamado Chom y la otra es Kunmai, pero el primero jamás salió del templo. En cuanto a Kunmai, hay imágenes donde se lo ve salir. Se deberían revisar las demás grabaciones para ver si encontramos a más personas. ¿Estás diciendo que la gente del templo es sospechosa? Podría ser posible, porque de la autopsia realizada al cuerpo del fallecido, se encontró que casi todos tenían el mismo aliento contenido en sus estómagos, excepto en aquellos cuyo contenido ya estaba digerido. Sai terminó de hablar y se levantó para recoger el archivo del informe de la autopsia, que lanzó hacia King antes de sentarse como antes. Siendo una persona que cree en la ciencia, los eventos pasados le causaron cierto temor, pero creía también en la magia negra y sabía que evidencias de esto no eran fáciles de encontrar, pero debían encontrar una manera de demostrarlo. Carne de pollo, pasta de curry, harina de trigo utilizada para hacer fideos. Estas cosas se encontraron en el estómago del difunto, y cuando llevé a Darin al templo, me di cuenta que es lo que normalmente comen ahí. Por eso es posible que los alimentos encontrados procedan de ahí.
comida del templo, Tum. ¿Trajiste la comida que nos dio el monje? Está en tu escritorio. Ve a buscarla. Aquí está la llave. Tum tomó la llave de la oficina del mayor. Antes de caminar para ir a recoger las cosas según lo ordenado. ¿Confías tanto en él?, preguntó Kim cuando solo quedaban 3 personas en la habitación. Simplemente le pedí que fuera a recoger unas cosas. Aunque es un extraño y un sospechoso, lo llevaste a tu casa. ¿Qué estás pensando? Creo que solo deberíamos hablar de trabajo. Cuando los ojos de Agus parecían una amenaza, Ryokin dejó escapar un suspiro. Sei, revisa esto por mí. ¿Qué es? Arcilla de alfarería, dijo mientras le entregaban un pañuelo ligeramente sucio, que Sei tomó. Quiero saber si del mismo tipo que se usó para hacer las muñecas. ¿De dónde viene esto? De afuera de la habitación del abad. ¿El abad del templo? No me digas que dudas de él. Entonces, ¿qué haremos a partir de ahora? ¿Ya tienes un plan? Todavía no, pero creo que primero necesito encontrar todas las muñecas. Según lo que cuenta ese chico, hay que buscar según la fecha correcta. Ahora que ya tenemos 3, nos quedamos 4 para encontrar.